Sea el Shalom, queridos hermanos, la paz del Eterno sobre cada uno de ustedes. Les saluda como siempre el pastor Gustavo Ariel Chiménez del Ministerio de Enseñanza Masada, exhortativo, profético y también de restauración desde la ciudad de San Lorenzo, la República del Paraguay, para todos nuestros queridos hermanos y hermanas de la República del Paraguay, también nuestros queridos hermanos que sabemos que siempre se conectan de la República Argentina, de la República Oriental del Uruguay, y para el mundo entero. Entonces sea el Shalom, la paz del Eterno. Como siempre estamos esforzándonos en la gracia del Señor para poder salir en este vivo y seguir adelante con aquellas enseñanzas que el Señor va poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón, enseñanzas que creemos que son puntuales y son necesarias para este tiempo que nos toca vivir. Venimos hablando acerca de la segunda venida del Señor Yeshua y el arrebatamiento de su novia. Estamos en la quinta parte y queriendo seguir en esta tarde-noche con el tema de la primera estación de la fe. Veníamos hablando de Gilgal. Seguramente, si es que hay tiempo, comenzaremos también con la segunda estación de la fe, hablando de Betel, que representa la casa del Señor y todo el significado profético que esto tiene para nuestras vidas. Allí están viendo entonces a Cristina María, mi amada esposa, siempre también respaldando esta enseñanza, respaldando la obra del Señor. Seguimos pidiendo, como siempre, queridos hermanos y hermanas, amigos, sus fieles oraciones. Estamos en el último tiempo. Muchas veces no es tan sencillo como parece predicar la palabra del Señor. Hay luchas, pero por sobre todo tenemos la victoria asegurada de parte de nuestro Señor, el Mesías. Y entonces, mi hermano, sin más pérdida de tiempo, vamos a estar orando, vamos a estar entrando en la palabra del Señor, en la enseñanza. Sabemos, como dice la Escritura, que la palabra nos da vida. Siempre les vengo comentando lo que dice la Escritura. Lo solemos repetir muy a menudo, que el Señor nos dio la orden de enseñar a guardar todas las cosas que están escritas. Es evidente, como venimos diciendo en cada audición, la venida del Señor está muy cerca. No estamos diciendo exactamente ni el día ni la hora. Obviamente el Señor vendrá a la fiesta de las trompetas, pero todas estas señales que casi todo el mundo puede estar escuchando y viendo en este tiempo nos van indicando que nos vamos acercando al momento del regreso del Señor, y su novia tiene que estar preparada. Como siempre venimos diciendo, se nota que hay una gran apostasía, una gran tibieza espiritual, y esperamos que muchos puedan reconciliarse con el Señor, muchos puedan nuevamente regresar como el hijo pródigo a casa y estar preparados para esa eternidad con el Señor. Saludamos entonces a nuestra querida familia Fernández, que el Señor les bendiga mucho desde la ciudad de Buenos Aires. Y ustedes pueden comunicarse, cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier necesidad, aquí estaremos dentro de nuestras posibilidades para poder responder. Oramos al Señor. Padre eterno, en el nombre de Yeshua tenemos gratitud delante de tu presencia, Señor, por este privilegio de poder estar escuchando tu palabra de vida eterna. Como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. A través de tu palabra, tú nos sigas limpiando, tú nos sigas santificando, Señor, porque sin santidad nadie verá tu rostro, Señor. Nos estamos preparando cada día, Señor, cada hora, cada minuto. Estamos aprovechando, Señor, para llenarnos de ti y para también poder ser instrumentos de bendición, porque hay una humanidad perdida. Hay aún creyentes, Señor, que se han apartado, Señor, por lo cual te rogamos piedad, misericordia, como dice el libro de Joel. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre la puerta y el altar, y digan, ten piedad de nosotros. Señor, estamos aprovechando como Noé este tiempo de la gracia, Señor, para que muchos más puedan conocerte,
puedan conocer al Dios único, al Dios vivo, al Dios verdadero, a Yeshua el Mesías, y puedan volverse en arrepentimiento, puedan reconciliarse contigo para ser aceptados nuevamente por ti, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, ayúdanos a despojarnos, Señor, de esta vieja naturaleza, Señor. Ayúdanos a ser libres del pecado, como veíamos la clase pasada, Señor. Ayúdanos también, Señor, a poder repeler toda influencia del enemigo, Señor, y solamente tener la preciosa influencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas, Señor, algunos que están tal vez desanimados, Señor, tú los estés animando, Señor, los estés levantando, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú prometes, Señor, interceder por tu pueblo, Señor. Tú estás a la diestra del Padre, eres nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Rey de justicia, y vives para interceder para que tu pueblo pueda alcanzar, Señor, la meta final. Te damos muchas gracias, Señor. En esta hora te pedimos que nos ilumines para que podamos interpretar tu palabra, Señor, en la forma adecuada, bajo la unción poderosa del Espíritu Santo, y decimos amén y amén al Señor. Bien, queridos hermanos, vamos a ir abriendo entonces nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 15. Estábamos hablando de Gilgal. Les recomiendo a todos, obviamente, poder continuar estos estudios. Un segundito, queridos hermanos. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 15. Gilgal, habíamos dicho, en su terminología hebrea, significa hacer rodar algo, sacar el oprobio de Egipto. Gilgal es un término que está muy cerca también del Gólgota, lo cual esto nos habla del sacrificio que el Señor hizo por nosotros, tomando nuestro lugar para expiar nuestros pecados, y no solamente expiar nuestros pecados, sino también quitar nuestros pecados, como ya lo veníamos viendo en otras clases. Saludamos a Carlos Lugo, sean todos bienvenidos. Robert Denis, de la República Oriental del Uruguay, querido hermano, bienvenido. Primera Samuel 7:15, continuamos viendo la proyección profética para nuestros días de la ciudad de Gilgal. Acá Samuel, en esta ciudad, en su tiempo, solía juzgar al pueblo del Señor. La palabra juzgar significa evaluar. Obviamente que él no juzgaba humanamente, no juzgaba a través de sus sentimientos humanos, sino que él siempre juzgó basado y cimentado en lo que dice la Torá, y así debería ser también hoy en día el juicio dentro de nuestras congregaciones. En primer lugar, aclaro que este no es un juicio destructivo, ya vendrá un juicio donde obviamente el Señor determinará quién va a ser salvo y quién va a ser condenado, pero aquí la connotación de esta palabra tiene que ver con evaluar para poder corregir, para poder disciplinar, para poder ayudar al pueblo a seguir las pisadas del Eterno. Primera Samuel 7:15 y 16 dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Las tribus de Israel estaban bajo el juicio del Señor a través de este profeta que el Señor había elegido, y sabemos ciertamente que el profeta Samuel era un profeta ungido, lleno del Espíritu del Señor, no era un falso profeta. Dice, y todos los años hacía un recorrido por la ciudad de Betel. Había varias ciudades principales donde se congregaban generalmente las tribus para escuchar la enseñanza del profeta. Uno es Betel, que es la segunda estación de la fe, que ya lo vamos a estar viendo en esta clase o tal vez en la otra. En Gilgal, en Mizpah, que viene la palabra Mishpatim, ¿verdad?, que significa juzgar. Cada vez que nos congregamos, como en esta preciosa tarde-noche ya,
somos juzgados, somos evaluados por la palabra del Señor para que no seamos condenados. Como dice el apóstol Pablo, cuando está hablando de la cena del Señor, más bien la Pascua, somos juzgados permanentemente, y esto no lo tenemos que ver como una tragedia, al contrario, todo esto es una gran bendición para que nosotros permanentemente nos podamos estar limpiando y santificando. Damos la bienvenida también a Cintia Almada, a Juan Bautista Galeano, que el Señor les bendiga muy ricamente. Entonces, juzgaba Israel en todos estos lugares. Por aquellos que van entrando, 1 Samuel 7, versículo 15 y 16, Gilgal es la primera estación de la fe que pasó el profeta Elías. Después vendría Betel, vendría Jericó, vendría el Jordán, todo esto lo vamos a estar estudiando, y después de pasar el Jordán, el Yardén, que significa que el río que desciende hacia abajo, que tiene que ver con la muerte total de nuestro yo, el profeta Elías partió entonces a la presencia del Eterno. Por eso siempre recuerdo lo que dice Apocalipsis 19, y la novia se ha preparado. Uno no se prepara de la noche a la mañana, lleva un tiempo. Hay un proceso de preparación que nosotros lo estamos evaluando en esta hora con la historia de Elías. Pasó por Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán, y entonces fue arrebatado. Saludos a Wilson Miguel Cáceres. Shalom, querido hermano Juan, si mal no recuerdo, de la ciudad, de la provincia de Formosa, que el Señor te bendiga. Gloria al Señor. Entonces, querido hermano, la iglesia Israel, nosotros necesitamos de los verdaderos siervos del Señor, que son depositarios también de la verdadera palabra del Señor. Y disculpe que haga tanto énfasis en esto de lo verdadero, de lo genuino, porque está lo verdadero y está lo falso. Entonces, mi hermano, tenemos que tener mucho cuidado donde nosotros nos estamos preparando, porque, como decía en la clase pasada, como hizo Josué en Gilgal, el Señor le dio la orden de preparar esos cuchillos donde ellos tenían que ser circuncidados antes de empezar a tomar la tierra prometida. Y si hacemos el paralelismo, es igual para nosotros. Debemos sacar la suciedad, el oprobio de nuestras vidas, todo aquello que no agrada al Señor, para poder entrar también al reino de los cielos, ya que la Escritura dice claramente, nada inmundo podrá entrar a la santa ciudad de Jerusalén. Repito, 1 Samuel 7:15, juzgó Samuel a Israel. Entonces, hermano, quiero aclarar esto porque no falta alguno me lo dice más agresivamente, otro más sutilmente. Yo no quiero esconder nada, soy siervo del Señor. Yo entiendo que muchos no tienen un despropósito, muchos están en ignorancia y muchos prefieren un evangelio liviano y me dicen, no, Pastor Chimero, usted no puede predicar así, ¿no? Generalmente te dicen, ¿por qué predica tan fuerte? Fuerte que estoy predicando la palabra del Señor. Ustedes lo están viendo, están abriendo las Escrituras conmigo, ¿verdad? No están entendiendo que los pastores, evangelistas, profetas, maestros de este tiempo, también tenemos el llamado de parte del Señor de juzgar las diferentes situaciones. Si tú estás en adulterio, estás en fornicación, te vamos a juzgar, obviamente con la misericordia del Señor, con la verdad del Señor, pero siempre para que tu alma pueda ser liberada, te puedas arrepentir, te puedas reconocer delante del Señor, y ese pecado pueda ser expiado por la sangre del Cordero. Entonces, es bueno ser confrontado por la palabra del Señor. Lamento que muchos siervos han entrado en apostasía y más que reprender el pecado, acarician el pecado. Reprender el pecado no significa para nada no tener amor por las almas, muy por el contrario, ¿verdad? Cuando nosotros reprendemos el pecado y reprendemos con autoridad, pero con amor y sabiduría, estamos ayudando a esa persona a ser parte de la novia del Cordero que el Señor viene a buscar, una iglesia Israel santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, todos los años Samuel hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpah y juzgaba a Israel en estos lugares. No debemos congregarnos solamente para transpirar, para saltar y aplaudir. Debemos congregarnos para que el Señor
nos limpie y nosotros podamos alcanzar nuevamente la imagen y semejanza del Señor en nuestras vidas. Vayamos de ahí a 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. Saludamos a Jorge Campana, Zunilda Cuevas, Lorena Ruth Ábalos, son todos bienvenidos. Bendecimos a nuestros hermanos. 1 Samuel 10, 8. Entonces, hermanos, sin cumplir este primer paso de la fe, o como le llamamos la primera estación de la fe, ni soñando, como siempre le digo, piense que usted va a tener parte del arrebatamiento de la novia del Cordero. Saludamos también a Ángeles Ferreira, buenas noches, que el Señor les bendiga. 1 Samuel 18, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Samuel le dice a Saúl, el primer rey de Israel, que tiene que encontrarse con él en Gilgal. Pueden buscar en el perfil de Gustavo Chiménez. Recientemente hace algunas semanas, hablado bastante de lo que significa ser desechado por el Señor, y ahí hablamos más profundamente de la vida de Saúl. Dice 1 Samuel 18, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Estaban bien definidos los ministerios. Una cosa era ser rey y otra cosa era ser profeta. En este caso Samuel era profeta sacerdote. Él tenía la bendición del Eterno para poder cumplir estos 2 llamados, pero el rey no tenía que meterse en los asuntos de los profetas o en los asuntos sacerdotales. La vida de Saúl, la verdad que es una pena porque fue desechado. De hecho, Samuel se lo dice claramente en el capítulo 15, por cuanto desechaste la palabra del Señor, yo te he desechado para que no seas rey sobre Israel. Digo, hermanos, si nosotros desechamos no solamente a los siervos del Señor, desechamos en primer lugar a Yahweh, a Yeshua, desechamos la palabra que representa a Yeshua. Si tú te enojas y siempre pones excusas y pretextos para no dejarte corregir por la palabra del Señor, no puedes servir al Señor, no puedes entrar al reino del Señor, porque en el reino del Señor no serán aceptados los rebeldes, aquellos que se sublevan contra la autoridad del Señor, como dice en la carta de Santiago, someteos pues al Eterno y el diablo huirá de vuestras vidas. Entonces, hermano, un principio básico de alguien que supuestamente ha nacido del agua y del Espíritu, si realmente hemos nacido del agua y del Espíritu, nos vamos a someter a la autoridad de la palabra del Señor. El profeta se lo dice claramente y no lo habla por su propia cuenta, no era el capricho del profeta Samuel. Así tenían que ser las cosas. El rey tenía que rendir cuentas, el rey tenía que esperar antes de ir a la guerra que viniera el profeta sacerdote, que se hicieran los sacrificios, gloria al Señor. Amén. Un ratito, ¿estamos todos bien? Sí. Creo que había un problema técnico. Gloria al Señor. Continuamos entonces en 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Entonces, mi hermano, es bien importante que nosotros podamos recibir la exhortación a través del profeta, podamos recibir la enseñanza que necesitamos para limpiarnos, para crecer, para madurar en el camino del Señor. Continuamos de ahí en 1 Samuel capítulo 11, versículo 14 y 15. Un instante, por favor. Gloria al Señor. 1 Samuel capítulo entonces 11, capítulo 11, versículo 14 y 15. Vemos entonces que Saúl es investido como rey en Gilgal. El profeta Samuel lo ungió con el aceite en la ciudad de Gilgal. Lástima, vuelvo a repetir, que el rey, con el transcurrir del tiempo, tristemente se fue
desviando de los propósitos del Señor. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 11, versículo 14. Entonces dijo Samuel al pueblo: venid, vamos a Gilgal. Se da cuenta que Gilgal era un lugar muy importante, era un lugar de ungimiento, era un lugar de enseñanza, era un lugar donde el pueblo recibía las amonestaciones, la enseñanza del Señor, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante del Señor, de Yahweh, en Gilgal, y sacrificaron allí ofrenda de paz delante del Señor, y se alegraron mucho allí Saúl y todo Israel. Todo empezó muy bien en Gilgal. En principio el pueblo de Israel y aún el rey Saúl comenzaron siendo obedientes al Señor, pero le duró muy poco tiempo. Y esto es lo lamentable hoy en día cuando lo comparamos con el pueblo del Señor hoy en día. En un momento escuchan, en un momento se alegran, como enseña la parábola de las diferentes tierras, ¿no? Que la semilla cae en un tipo de tierra donde al principio hay una cierta alegría por recibir la palabra del Señor, pero rápidamente todo eso se pierde. Necesitamos estar firmes en el camino del Señor, mi querido hermano. Vamos a ir también a 1 Samuel capítulo 13, versículo 7. Vamos a ver que en Gilgal, en este mismo Gilgal, muchos rompen el pacto. En ese Gilgal donde recibieron la palabra del Señor, se vuelven a rebelar directamente contra el Eterno, y estamos hablando de la vida de Saúl. 1 Samuel capítulo 13, versos 7 y 8. Y yo puntualmente, como siervo del Señor, en estos 37 años puedo decirle que he visto mucha gente abandonando el camino muy rápidamente. Como siempre les comento, el Éxodo capítulo 32, creo que tenemos el ejemplo más claro y más notorio de todo esto, que Moisés subió a la montaña y rápidamente el pueblo del Señor desertó del camino que el Señor les había mandado. Muy rápidamente ya estaban levantando el becerro de oro, rápidamente estaban echando a sus espaldas la palabra del Señor. Y lo mismo acontece acá con Saúl. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas hoy en día no permanecen en el camino del Señor? Duran muy poco tiempo, se rebelan contra la autoridad de la palabra del Señor. De esta manera es imposible tener parte en el reino eterno. Dice 1 Samuel 13, versículo 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando, porque iban a enfrentar la batalla con los filisteos. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Prácticamente Samuel llegó sobre la hora. Esto no fue un error del profeta, sino que el Señor estaba probando el corazón de Saúl. Dice nuestra hermana Ángeles, no es fácil porque queremos el pronto auxilio, pero debemos perseverar y aguantar y ser fieles. Asimismo, gloria al Señor. Entonces, mi hermano, vemos que Saúl toma sus propias decisiones, él hace el sacrificio por su cuenta. Cuando viene Samuel, evidentemente le reprende, porque le dice que le tenía que haber esperado. Él dijo que iba a llegar y obviamente llegó como correspondía. Muchas veces el Señor nos está poniendo a prueba en una situación y en vez de esperar en el Señor, nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones, damos rienda suelta a nuestros deseos, a nuestros sentimientos que nada tienen que ver con el sentir de Yeshua el Mesías. Y este no fue el único pecado de Saúl. Después, más adelante, sigue desobedeciendo. Por lo visto que él ya tenía un corazón inclinado al mal, le costaba horrores obedecer al Señor, y usted puede poner todas las excusas que quiera y puede decir todo lo que quiera, mi querido hermano, pero el Señor obviamente nos está llamando a que seamos hijos obedientes, y todo eso es posible, porque para eso recibimos el Espíritu del Señor.
un espíritu de obediencia. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos ayuda a poder cumplir con la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Dice acá entonces que el pueblo se le desertaba, Samuel llegó ahí nomás, yo creo que Saúl podía haber esperado un poquito más. Esto prueba que él ya tenía en su corazón de alguna manera que él siempre quería hacer un poco las cosas a su manera, y lo va a volver a repetir más adelante. Más adelante, cuando el Señor le dice que hay que eliminar al rey de Amalek y que no hay que tomar el botín, él hace todo lo contrario. Entonces, hermanos, no somos hijos verdaderos del Señor si hacemos todo lo contrario. El Señor no los llamó a usted ni a mí a reinterpretar las órdenes del Señor. Las órdenes del Señor sencillamente se obedecen. Este es el camino, por aquí hay que andar, esto es lo que hay que hacer. Había que eliminar a ese pueblo era irreconciliable con el Señor. El pueblo de Amalek era un pueblo maligno, era un pueblo que no iba a ser regenerado, ni quería ser regenerado. Todo esto trajo posteriormente problemas, porque de ahí surge Amalek, que se convierte en enemigo del pueblo de Israel. Todo eso está escrito en la historia de Esther. Imagínense, como hoy estaba escuchando, también estaba meditando, estaba estudiando en la palabra del Señor, justamente porque nosotros no obedecemos lo que tenemos que obedecer, es que más adelante vamos a tener que enfrentar problemas. Como yo siempre le digo a los hermanos, si usted se casa con la persona indebida, más adelante va a tener que enfrentar problemas. Si usted entra a trabajar, o entra a vivir, o entra a hacer lo que el Señor no quiere, usted va a enfrentar problemas. Qué bueno es obedecer al Señor de entrada. Por supuesto, usted me dirá, ¿hay perdón? Sí, hay perdón, hay expiación a través de la sangre, sí, pero hay consecuencias también. Salomón tuvo que vivir esas consecuencias, David tuvo que vivir esas consecuencias, Sansón tuvo que vivir esas consecuencias. Entonces, mi querido hermano, que el Señor haya perdonado no significa que yo tenga que enseñarle a usted más bien a desobedecer, porque total el Señor lo va a perdonar. No, mi deber de parte del Señor es enseñarle la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor y que usted la pueda llevar a cabo. Esa es la realidad, mi hermano. No juguemos con el Evangelio, no juguemos con las cosas del Señor. Vayamos de ahí. Seguimos hablando de Gilgal y estamos muy enchufados con la vida de Saúl. Primera de Samuel 13:9. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 9 al 12. Saúl ignora voluntariamente las ordenanzas del Señor. O sea, lo que estamos hablando, que este lugar llamado Gilgal, donde Samuel juzgaba y enseñaba al pueblo, que era un lugar de tanta bendición, Saúl lo está trastocando. Saúl está pisoteando las órdenes del Señor en ese lugar. Es lo mismo que tú no consideres a tu pastor, me refiero a verdaderos siervos del Señor, que tú no consideres aquella congregación que el Señor quiere utilizar para formar tu vida, para enseñar a tu alma. Dice entonces primera de Samuel capítulo 13, verso 9, entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí venía Samuel, y Saúl salió a recibirle para saludarle, dice la palabra del Señor. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿No? Con un tono bastante firme. Y cuando nosotros los pastores decimos, ¿qué has hecho? Pastor, parece que usted no tiene el amor del Señor. ¿Te parece nomás? Mi querido hermano, no podemos aplaudir, como dije, en una congregación, no podemos aplaudir el pecado. Cuando algo se ha hecho mal, como usted con sus hijos, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has hecho de esta manera que se te dijo que no había que hacer? Y Saúl respondió, porque vi el pueblo que se me desertaba. Mi querido hermano, nosotros no podemos seguir a las multitudes.
No podemos actuar por lo que dice fulano, lo que dice mengano, lo que dice sultano. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo que el Señor nos está pidiendo. Esto es vital si queremos tener parte en la segunda venida de Yeshua. El Señor no viene a buscar a rebeldes, el Señor no viene a buscar a desobedientes, el Señor no viene a buscar a una iglesia ramera, el Señor viene a buscar a una novia obediente, santa, sin mancha y sin arruga. Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, ¿no? Le quiere tirar un palito, como quien dice, al profeta Samuel, pero él llegó en el tiempo, en el plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Yahweh. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Parecen muy agradables las palabras del rey Saúl. Generalmente queremos justificar nuestro pecado, y bueno, no me quedó otra, me esforcé. El humanismo nuestro no sirve. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No importa todo lo que usted trate de decir en una manera de justicia humana, todo eso es como trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. Lo único que podemos ver y que podemos notar en esta sección, en este capítulo, es que Saúl tenía una tendencia ciertamente a desobedecer. Y por el contrario, mi hermano, alguien que conoce a Yeshua comienza a aprender el camino de la obediencia. Como Yeshua mismo vino a la tierra y nos enseñó el camino de la obediencia, no solamente que era y es el Hijo de Dios, era y es el Hijo del hombre, y dice que aprendió obediencia, o mejor dicho, manifestó la obediencia estando en un cuerpo humano 100% y totalmente como el nuestro, bajo el control del Espíritu del Señor. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, que nosotros podamos estar dependiendo siempre del control del Espíritu Santo, sin el cual es imposible, obviamente, poder obedecer. También pudiéramos seguir hablando de esto, ¿verdad? Una persona no obedece o porque no conoce la palabra del Señor, o porque conoce la palabra del Señor técnicamente, teóricamente, pero le falta algo fundamental, algo esencial, que es la llenura y el poder del Espíritu Santo para poder obedecer a esa palabra que humanamente no se puede obedecer. Sigamos de ahí a 1 Samuel, seguimos en el capítulo 13, versículo 13. Todo esto está aconteciendo en Gilgal. Vuelvo a repetir, yo tengo mis experiencias dentro de los lugares donde yo ministro, y ayer lo decía, y la gente a veces se incomoda, pero los que me conocen y tienen tiempo escuchando el tipo de enseñanza que traemos de parte del Señor, porque yo no voy a alabar lo que no tengo que alabar, ni por más que sea la congregación o el grupo de hermanos que el Señor me permita dirigir. Entonces, mi hermano, en cuántas congregaciones se está enseñando la verdad, pero la gente no respeta esa verdad. Yo lo puedo ver a diario. Hay pastores conocidos que me comentan acerca de lo mismo. Hoy tenemos un gran aumento de la maldad, como dice la palabra, un gran índice de rebelión dentro de la casa del Señor, como era el pueblo de Israel en los días de Moisés, en los días de Jeremías, en los días de Ezequiel, etcétera, etcétera. Y eso agrava mucho más la situación. Porque ¿dónde estaba pecando Saúl? En un lugar santo, en una ciudad donde permanentemente se juzgaba, donde había palabra del Señor, donde había profeta, donde había un siervo del Señor, donde había un buen consejo del Señor, pero le entraba por un oído y le salía por el otro. Entonces, hermano, si bien es verdad que la Escritura dice no dejemos de congregarnos en Gilgal, en Betel, en Mishpah, en donde sea que el Señor te haya llevado, pero si nos vamos a congregar, vamos a congregarnos con conciencia. Porque si no, todo esto son como ascuas de fuego sobre nuestra cabeza. Ya lo he enseñado recientemente. No digo esto para que usted salga corriendo y diga, bueno, ya no me congrego nunca más, mirá lo que dijo el pastor Jiménez. No me malinterprete. Si se va, también va a salir perdiendo. Yo no te voy a dar alternativa, más bien el Señor a través de mi persona no te va a dar alternativa, porque esto yo ya lo he escuchado infinidad de veces.
Ah, viste, me congrego, me limpio las manos como Pilato, no escucho la palabra del Señor. No, teniendo la oportunidad de escuchar la palabra, habiendo un lugar donde tú puedas aprender a obedecer al Señor y tú no quieres ir a ese lugar, entonces el juicio del Señor también va a caer sobre tu cabeza. No hay alternativa, no hay escapatoria, mi querido hermano. El camino del Señor es el camino, primeramente, de arrepentirnos, de aceptar a Yeshua, de humillarnos, de santificarnos, de recibir el Espíritu Santo, de caminar en obediencia, de caminar en la justicia del Señor. No es manipular las cosas como usted o como yo queremos en la carne. No hay escapatoria. Y menos mal que no hay escapatoria. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! El llamado del Señor es a entregarnos totalmente a Él, a rendirnos totalmente a Él, a consagrarnos totalmente a Él. ¿Quién es usted? Como siempre le pongo el vasito de agua. ¿Quién es usted para decir, no, yo me voy a consagrar en pedacitos? Este vaso debería ya estar lleno, pero no está. Este vaso debería estar lleno. ¿Cuánto tenés? Como digo en las congregaciones, ¿cuánto tiempo tenés? 3 años, ya tendría que estar lleno. No, soy nuevito, me dicen algo, 10 años, 20 años haciendo lío, desobedeciendo las órdenes como Saúl. Así usted cree que va a ser arrebatado, que va a ser parte de la novia del Cordero. 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. La palabra loco en el hebreo, que está traducido acá al español, es insensato. Le está diciendo, eres terriblemente insensato, eres terriblemente rebelde. Por eso yo siempre digo a los hermanos, ¿no? Porque muchos se quejan, si yo lo tuviera de pastor a Samuel, a Moisés, a Pablo, y hoy también hay buenos siervos del Señor en muchos lugares y no cambia. Porque no es el pastor el que te va a convertir. Es la palabra del Señor siempre y cuando tú la tomes dentro de tu corazón o la rechaces. Estoy haciendo esa cartilla ya, me va a llevar tiempo. Salvación significa recibir o rechazar. Salvación tiene que ver con recibir o rechazar el mensaje del Evangelio. Nosotros decidimos, Saúl decidió rechazar las ordenanzas del Señor, así como Adán y Eva en el huerto del Edén, así como la generación de Noé rechazó el mensaje del Señor que venía a través de Noé, ya lo hemos estado viendo. Locamente has hecho, ¿qué le dice? 1 Samuel 13:13, no guardaste el mandamiento de Yahweh, el Señor tu Dios. Punto y aparte. Entonces, amigo hermano, de nada sirve, no, porque cuando viene el profeta, viene el Señor y te dice, ¿qué has hecho? Y no, y que fue esto, y que aquello, y que lo otro, ¿verdad? Media hora, nosotros, 2 horas, un día, todo el año tenemos que escuchar justificación, tras justificación, tras justificación, tras justificación. ¿Por qué no nos arrepentimos ya de una vez y reconocemos delante del Señor y seguimos adelante? Eso es lo que tenemos que hacer, mi querido hermano. Nuestra justicia es algo asqueroso, dice Isaías, es trapo de inmundicia, es repugnante ante los ojos del Señor. Entonces, le dice claramente a Saúl cuál fue el problema en Gilgal. En Gilgal se estaba dando la enseñanza, se estaba juzgando, se estaba dando la luz del Señor, y Saúl lo pisoteó. ¿Qué es la apostasía, justamente? Es pisotear la palabra del Señor, es pisotear la verdad del Señor. Dice acá entonces, no guardaste el mandamiento de Yahweh, tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Yahweh hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, le está diciendo, hubieras seguido siendo rey. Y nosotros somos llamados también a ser reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, rey de justicia. ¿Y usted cree que puede ser rey, puede ser sacerdote, siervo del Señor, siendo un rebelde, un desobediente? No, dice la Escritura, ya hemos enseñado la integridad de un ministro, ¿verdad? Como mínimo, alguien que va a pastorear, que va a tener un ministerio, tiene que haber demostrado por un cierto tiempo que está caminando en la obediencia y que va a seguir caminando en la obediencia. Suben y bajan. Mi hermano, no podemos darte ministerio dependiendo cómo te sientas ese día. Debemos ser constantes, debemos perseverar, como se estaba diciendo, ¿verdad?
Gloria al que persevere hasta el fin, este será salvo, declara la palabra del Señor. Mas ahora tu reino no será duradero. Sabemos que él se va a suicidar, que el rey David va a ocupar su lugar. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón. Mi hermano, conforme a su corazón, ¿qué significa? O sea, ¿cómo es el corazón del Eterno? Es un corazón fiel. Es un corazón obediente, el corazón del Hijo de Dios, del Mesías, ¿verdad? Él vino a la tierra a mostrarnos, a manifestarnos y a enseñarnos que se puede caminar 100% en perfecta comunión con el Padre. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, vuelve a repetir, vuelve a la carga con esto, tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Ahora resulta, amigo hermano, y yo sé, hago la aclaración, no somos perfectos, pero sí vamos camino a la perfección. Algún mejoramiento tiene que haber en tu vida, si no, ¿cómo se va a saber que el Señor entró dentro de tu alma? Pero hoy los evangélicos cristianos religiosos y todos los religiosos que hay en el mundo parece que adoptaron esta doctrina de justificarse, justificarse, justificarse. Y Dios sabe, sí, Dios sabe que sos un adúltero, Dios sabe que sos un ladrón, Dios sabe que sos un hipócrita, Dios sabe todo. Y Dios sabe también quiénes son las personas obedientes. Nuestra querida hermana Miriam saluda a la familia en Uruguay, sea bienvenida, saluda al hermano Luis, a toda su familia. Así es, mi querido hermano. Vayamos a 1 Samuel 15:22. El reino del Señor no se puede formar con gente desobediente, por eso el Señor nos tiene en el taller del maestro. Llegó la hora, mi querido hermano, de que nosotros arreglemos las cuentas con el Señor. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Sigamos viendo la vida de Samuel en Gilgal y la reacción también de la cabeza de Israel en aquel tiempo, que fue cortada esa cabeza, tristemente. Por eso dice la Escritura que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto, si bien allí está hablando del arrepentimiento, pero obviamente está hablando del fruto en general. Si nosotros no damos fruto de obediencia en algún momento, también seremos cortados como Saúl. 1 Samuel 15:22. Pero Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. En Gilgal, el primer paso de la fe. Insistimos con esto, enfatizamos hoy en esto. Es el lugar donde nosotros recibimos la enseñanza para poder mejorar nuestros caminos delante del Señor. Dice entonces el signo de pregunta, ¿en qué se complace el Señor? ¿El Señor se complace en tu desobediencia o en mi desobediencia? Por supuesto que no, nunca se complació. ¿Se complació en la desobediencia de una tercera parte de los ángeles o de Lucifer? Claro que no, fueron echados del Monte Santo, fueron echados de la presencia del Señor. ¿Se complació en la desobediencia de Adán y Eva? No, fueron echados del huerto del Edén. ¿Se complació de la desobediencia de la generación de Noé? No, fueron arrasados con el diluvio. ¿Se complació de la desobediencia de Sodoma y Gomorra? No, vino fuego con azufre. ¿Se complació de la desobediencia de Israel en el desierto en la época de Moisés o de Josué? No, dice que la tierra los tragó. Entonces, ¿de qué me están hablando, queridos hermanos? ¿Por qué quieren cambiar el sentido de la palabra del Señor? Como siempre decimos, algunos quieren ser supuestamente, entre comillas, más buenos que el Señor. Nadie puede ser más bueno que el Señor, y ni nadie puede ser más justo que el Señor, ni nadie puede ser más santo que el Señor, y el Señor ha dejado sus términos, sus cláusulas, para que nosotros podamos entrar al reino del Señor. Y aquellos que no lo cumplan, entonces no entrarán. Así de sencillo es el tema. Dice 1 Samuel 15:22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primer paso, si no puedes soportar esto, mi querido hermano y hermana, amigo que estás escuchando, estás muy lejos. Estás muy lejos todavía de la perfecta voluntad del Señor. Si esto te parece fuerte, que es el primer paso de la fe. El primer paso de la fe es poder escuchar, o no dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor.
¿Y acaso algunos me van a negar que esto es palabra del Señor, o me van a decir, como muchos dentro de las congregaciones, que hay que tirar el tacho de basura el Antiguo Testamento? Alguien me decía en estos días, y yo creo que me lo decía honestamente, es una persona que aprecio mucho, pero no comparto lo que me dijo. Me dijo, no, Pastor Chimeno, usted tiene que predicar más del Nuevo Testamento, que de hecho lo hago, el pacto renovado. Y le dije con alegría en mi corazón, cuando predique del pacto renovado, te va a doler más que todavía el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento tiene palabras tremendamente filosas. Es mucho más todavía profundo, es mucho más todavía contundente. Así que no me venga con eso de que el Nuevo Testamento es más fácil. No, ¿dónde? El Nuevo Testamento dice en la carta de Pedro, el juicio de Dios comienza en primer lugar por la casa de Dios. Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Aquellos que pisotean la sangre del Cordero y ultrajan al Espíritu de gracia, van a caer en las manos del Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El hacha está puesta sobre la raíz. Tremendo lo que dice el Nuevo Testamento. Toda la palabra en realidad es una, mi querido hermano. Y en Gilgal, que representa el primer paso de la fe, es en tu congregación. Dios quiera que haya siervos como Samuel, que te estén entrenando, que te estén diciendo la verdad, que te estén confrontando con autoridad, con sabiduría y con amor, para que tu alma pueda ser liberada del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Sigamos viendo 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Primera carta de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Gloria al Señor. Los que rechazan el señorío del Señor van a ser desechados. Esto ya lo hemos hablado. Vuelvo a repetir que en el perfil puede encontrar alguna prédica un poco más profunda. 1 Samuel 15, 23. Porque como pecado de brujería es la rebelión. No, la Torá, la ley del Señor, que sigue vigente, por supuesto, ¿qué nos dice, verdad? Que el brujo tiene sentencia de muerte si no se arrepiente, pero está comparando acá la vida de Saúl, o la vida de los creyentes. Está diciendo que alguien que se revela a la palabra del Señor está actuando como actúa un brujo o como actúa un adivino, porque como pecado de brujería es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuando tú desechaste la palabra del Señor. Fíjese, otra vez el profeta, bajo la unción del Señor, vuelve a la carga con esta confrontación, y no es muy difícil de comprender lo que estamos viendo acá. Hermano, a usted y a mí no nos queda otra, en el buen sentido, que recibir la palabra del Señor, que obedecerla, porque eso es bendición para nuestras vidas. Y no obedecerla va a traer la maldición, como declara muy bien Deuteronomio capítulo 28. Dice, por cuando tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Entonces, mi hermano, esta palabra es necesaria porque hoy la iglesia se ha desviado, porque hoy las congregaciones le dan poca importancia a la doctrina del Señor, o más bien también han entrado doctrinas de demonios. Se está desechando la palabra del Señor. La ley del Señor es eterna, lea bien la Escritura. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, dice el Salmo 19, que restaura el alma. ¿De dónde sacaron que la ley ya pasó? Cuando el autor de Hebreos trae la cita de Jeremías diciendo que el Eterno en Yeshua quiere poner la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entiéndase bien todo esto de una vez por todas. Entonces, mi hermano, si desechamos lo que el Señor tanto ama, si desechamos su palabra, que es una riqueza espiritual eterna, infinita, Él nos va a desechar a nosotros para que no seamos reyes y sacerdotes con Él. Y esa es la promesa en el milenio, y esa es la promesa para toda la eternidad, que aquellos que hemos creído y nos hemos convertido y nos hemos arrepentido genuinamente y hemos abrazado el Evangelio, que no es otra cosa que la Torá también.
las buenas noticias que fueron dadas en el monte Sinaí. Lea bien Hebreos capítulo 4 enteramente y se va a enterar de lo que le estoy diciendo. Pasemos de ahí al verso 23. Estamos en el verso 23, sigamos de ahí al verso 32. Al verso 32, estamos viendo entonces la primera estación de la fe. Vamos a estar concluyendo con este versículo y dando comienzo a la segunda estación de la fe en un instante. 1 Samuel 15:32, después dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalek, que el Señor había dicho, si usted lee todo el capítulo entero, había dicho que había que eliminar a este rey maligno, a este rey que su alma era maligna, ya era completamente irreversible. Y dice, tráiganme a Agag, y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor. ¿Qué dice ahí? ¿Con qué término estamos terminando ahí? En Gilgal. En Gilgal. Qué bueno, mi querido hermano, que en Gilgal, en ese lugar de instrucción, de enseñanza, donde se dan los mandamientos del Señor, la revelación del Señor, qué lindo que en ese lugar haya alguien, uno por lo menos, que quiera hacer la voluntad del Señor. El profeta Samuel no se amedrentó, no se asustó. Mire que Saúl podía haberle cortado la cabeza tranquilamente. Necesitamos esos verdaderos siervos del Señor que le demuestren a otros que hay gente que está dedicada, que hay gente que no tiene miedo, que hay gente que está verdaderamente dispuesta a hacer toda la voluntad del Señor, no una parte. Y aquí se destaca la vida de Samuel. ¿Cuántos quieren ser como Samuel? Qué lindo ser como el profeta Samuel en Gilgal. Saúl fue todo lo contrario, a la inversa. Él pisoteó la palabra del Señor. Y permítame una vez más, antes de dar comienzo al segundo paso de la fe, que es la ciudad de Betel. Insisto con esto que ya lo he dicho en muchas oportunidades, mis queridos hermanos. Está en el libro de los Hechos, ustedes pueden buscar todo eso, en todo caso, en la concordancia. El apóstol Pablo dice en un momento, después de haber enseñado mucho tiempo en la zona de Mileto, en la zona de Éfeso, que él estaba libre de la sangre de todos aquellos que pudieran llegarse a perder, porque él había cumplido, él no había rehusado dar todo ese tiempo el consejo exacto y preciso de parte del Señor. Entonces, mi hermano, insisto con esto, ¿verdad? Puede ser que a algunos le moleste esto humanamente la carne, pero yo tengo que decirlo. No hay alternativa. No hay alternativa. Si tú dices, yo me voy para no recibir la enseñanza, si estás escapando del Señor, vas a perecer igual. Y si te quedas en la casa del Señor en una condición de religiosidad e hipocresía, también vas a perecer. Algunos dirán, Pastor Chiménez, no me gusta como usted me está hablando, lo que me está diciendo, deme una esperanza. Sí, te estoy dando. Te estoy dando la esperanza correcta. La esperanza es seguir a Yeshua. La esperanza es llenarse del Espíritu Santo para poder ser obediente a lo que Yeshua nos está diciendo que tenemos que hacer en este tiempo. Entonces, mi hermano, que esto quede bien en claro de una vez por todas. Vamos a hablar de Betel, el segundo paso hacia el arrebatamiento. Betel significa entonces casa de Dios, casa del Altísimo, ¿verdad? Casa de oración. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, que es el versículo clave que veníamos viendo hace un tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2 y 3. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2 y 3. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque el Señor Yahweh me ha enviado a Betel. Y Eliseo siempre estaba muy expectante porque él quería la doble porción del Espíritu.
Y acá estamos estudiando todo el proceso, todos los pasos que dio tanto Elías como Eliseo. Elías para ser arrebatado y Eliseo también al lado de Elías para recibir esa doble unción y poder cumplir el ministerio que el Señor tenía para él luego del arrebatamiento de su maestro. Y dice, y Eliseo dijo, vive el Señor, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, Segunda de Reyes capítulo 2, versos 2 y 3. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, sabes que Yahweh te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y él dijo, también yo lo sé, callen. O sea que Eliseo tenía esta revelación, él quería ser fiel, él quería acompañar al profeta en todo este proceso espiritual. Vamos ahora a 1 Timoteo 3:15 para ir entendiendo el segundo nivel o el segundo paso de la fe. Nos está hablando acá de la importancia de asistir a la casa de Dios. Son similares Gilgal y Betel, son de alguna manera, en cierta manera, similares. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, mientras que en Gilgal el profeta juzgaba, también en Betel, en la casa del Señor, obviamente se tenía que cumplir la misma comisión. 1 Timoteo 3:15, Pablo le habla en esta carta pastoral a su hijo espiritual Timoteo, porque si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, es la asamblea del Dios viviente, columna y baluarte. ¿Qué significa columna y baluarte? Se traduce, es el apoyo, es el lugar donde nosotros nos apoyamos para defender la verdad del Señor. Acá dice columna y baluarte de la verdad. Esto es fundamental, mi hermano, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre del pecado. Por eso, hermano, la importancia de estar al lado de los siervos del Señor como Eliseo con Elías, la importancia de estar en Gilgal, la importancia de estar en Betel, la importancia de ir a la casa del Señor, a una casa de oración genuina, verdadera, que realmente sea espiritual, porque ahí vamos a conocer la verdad. No debemos ir para chusmear, no debemos ir para murmurar, no debemos ir para comer. Debemos ir a la casa del Señor para que cada día podamos entender mucho más cuál es la voluntad del Señor para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestra ciudad, para recuperar la identidad del Señor que habíamos perdido. Para eso tenemos que ir todo el resto de nuestra vida a la casa del Señor, porque esto lleva toda una vida y llevará toda una eternidad. Pero por sobre todo, mientras estamos en la tierra, toda una vida para poder prepararnos para entrar al reino del Señor. Hebreos 10:21, voy un poquito rápido con estos textos. Hebreos capítulo 10, verso 21, en la casa del Señor en Betel somos enseñados por el gran sumo sacerdote que es Yeshua, el Mesías. Usted ore por sus pastores para que ellos siempre tengan palabra, para que nosotros podamos recibir directamente de nuestro gran sumo sacerdote que es Yeshua, la enseñanza que le tenemos que dar al pueblo del Señor y no querer enseñar nosotros en la carne. Hebreos 10:21 dice la Escritura, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es la cabeza de la iglesia Israel, acerquémonos en plena certidumbre de fe. Hay que acercarse más a la casa del Señor. Nos tenemos que dejar instruir por el Señor. Esto es vital para tener participación en la segunda venida del Señor. Luego dice, teniendo los corazones purificados de mala conciencia. Obviamente todos hemos venido con una carga de pecado, debemos arrepentirnos. La palabra del Señor nos conduce al arrepentimiento, la sangre del Cordero nos purifica. Y acá dice que es importante que nuestro corazón esté purificado. La Escritura dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Señor. Tú no te vas a limpiar mirando el chupete electrónico todo el tiempo. Tú no te vas a limpiar con las películas de Hollywood o con la música mundanal o con la música mundanal eclesiástica que existe hoy en día también. Vamos a ser santificados por medio de la verdad,
por medio no de cualquier verdad, sino de una única verdad, la suma de tu palabra es verdad, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos también lavados con agua pura. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que ser santificado. ¿En qué lugar? En la casa del Señor. Qué bueno que podemos usar la tecnología para bien, si se dice. Es una bendición, verdaderamente que es una bendición, aunque mucho mejor. Ayer hemos tenido una reunión en vivo y en directo y creo que no hay nada mejor, y creo que ustedes concuerdan que no hay nada mejor que verdaderamente estar en contacto con los hermanos, pero hay veces que no se puede y la tecnología en este sentido nos ayuda muchísimo a estar reunidos para seguir limpiándonos con la verdad del Señor. Fíjese cuánto habla la Escritura de congregarnos, Hebreos 10:25, Hebreos 10:25. Así como usted, imagino, cada día se pega una ducha, aunque ahora hace un poco de frío, pero imagino que igual se tiene que dar una ducha, renueva mucho, es como un cable a tierra, limpiarse, ha estado trabajando, ha estado sudando, entonces quiere sentirse renovado, cómodo y se da una ducha. Así también permanentemente tenemos que ir a la casa del Señor y a la palabra del Señor. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y este punto es muy vital en este tiempo, hermanos. Yo sé que el enemigo intenta de muchas maneras entorpecernos. Hay que trabajar, algunos tienen que trabajar más porque han entrado en deudas o porque la inflación, pero hermano, cuidado con estas cosas que pueden convertirse en excusas muy peligrosas. Siempre tenemos que poner al Señor en primer lugar. De nada te va a servir estar trabajando todo el tiempo. La Escritura lo dice claramente, ¿no? ¿De qué te servirá ganar el mundo entero y perder tu alma? Yo creo que llega un punto donde tenemos que tener contentamiento y donde tenemos que tener fe y donde tenemos que creer, bueno, ya hemos trabajado, ahora vamos a estar en la casa de Dios y el Señor va a multiplicar nuestras entradas y de hecho lo hace. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen esa fe en el Señor? No podemos vivir para trabajar porque eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que quiere este sistema del mundo que nada tiene que ver con el sistema del Señor. Si bien es verdad que la Escritura dice 6 días trabajarás y 1 descansarás, por supuesto que la Escritura no respalda la manipulación, no respalda, mi hermano, que nosotros estemos entregados todo el tiempo al materialismo. La Escritura respalda que trabajemos honorablemente, lo necesario, con dignidad, pero que también estemos en la casa de Dios, estemos con la familia, etcétera, etcétera. No dejando de congregarnos. Hoy la gente, hermanos, yo veo las congregaciones están venidas a menos. Por lo menos en muchos lugares. Qué bueno si hay una congregación que tiene gente fiel, ¿verdad? Y a veces somos fieles, pero una vez a la semana. Y a veces una vez a la semana no es suficiente, ¿verdad? Y la gente es un poco reacia a querer congregarse seguido, 2, 3, hasta 4 veces. Si bien nosotros con mi esposa hicimos un discipulado, pero en aquella congregación había 3, 4 reuniones semanales, y qué lindo era, y qué renovador era, culto de oración, culto de jóvenes, culto de matrimonio, culto de grandes, seminarios, donde hoy aprendíamos un tema y mañana otro tema. Entonces, mi hermano, no nos desconectemos de la casa del Señor, porque eso puede ser perjudicial a la hora del regreso del Señor. Tenemos que pasar por Gilgal, tenemos que pasar por Betel, la casa del Señor. Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Fíjese que este versículo conecta el hecho de congregarnos con el día del Señor. Es importante, hermano, listo, se terminó, hay un horario, ahora me voy a la casa del Señor. Es lo más importante. No tenemos que intercambiar, no tenemos que posponer el ir a la casa del Señor. Es un fundamento en la vida del creyente, salvo, obviamente, que usted tiene alguna cuestión muy
muy preponderante, muy importante, pero normalmente nosotros tenemos que ir a la casa del Señor. Hebreos capítulo 3, verso 5, un poquito más, hermano. Vamos a ir hasta las menos cuarto con la ayuda del Señor. Hebreos 3, 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Por eso que el rostro de Moisés estaba resplandeciente. Vea la enseñanza que dimos este domingo, contemplando el rostro del Señor. Por eso que mucha gente está venida menos, está triste, está amargada. Creyentes de años conozco así. La verdad, sáquese el nombre de creyente o de hijo de Dios, da vergüenza. Que usted tenga de 3 años para arriba y ande tan entristecido todo el tiempo. Bueno, puede haber un momento, somos hijos de Dios, pasamos a veces por tribulaciones, pero tenemos que aprender de Pablo, que a pesar de todas las tribulaciones, él mantenía siempre el fuego encendido. Entonces, hermano, Moisés fue fiel en toda la administración de la casa del Señor. Era el primero, como dice Éxodo 33, que estaba en el tabernáculo, hablaba cara a cara con el Señor, porque obviamente, ¿qué le iba a enseñar al pueblo? ¿Cómo iba a juzgar al pueblo de Israel como lo hizo por 40 años si él no tenía una comunión genuina y verdadera con el Dios Todopoderoso? Usted no puede ser pastor si no habla cara a cara con el Señor. Tenemos que escuchar la voz del Señor. Oye, Israel, le habla también a la asamblea, a la iglesia en Apocalipsis, que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando al pueblo del Señor. Eso es fundamental para poder servir al Señor. Si usted no escucha nada, ¿cómo va a servir al Señor? Si usted no conoce la ley de Dios, ¿cómo va a enseñar la ley del Señor? Escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan del Señor. Entonces, hermano, esto es para servir al Señor, pero esto también es para prepararnos para el día del Señor. Como hemos leído en Hebreos 10:25 y Hebreos 3:5 te dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como un criado para testimonio de lo que había de anunciarse después. Entonces, hermano, hoy venimos viendo la vida de Samuel, la vida de Moisés. ¡Qué tremendos hombres del Señor! ¡Cuánta espiritualidad en la vida de estos profetas que tenían la orden de enseñar y enseñaron y no le hicieron cosquillas al pueblo del Señor en los oídos! Ellos no agradaban a los hombres, ellos agradaban al Eterno en primer lugar, y esto es una bendición también para el pueblo del Señor. No lo que quiera hacer, como dice aquel himno, ¿verdad? No lo que usted quiera escuchar, sino lo que necesita escuchar. Eclesiastés 5:1, hermano, un poquito más. Permítame 2 o 3 textos cortos. Mejor dicho, 3 textos si estamos llegando al punto que tenemos que llegar en este día. En Betel, como le dije, tenemos que escuchar a Dios. ¿Para qué llegamos a esta segunda ciudad en el proceso de la fe? Porque tenemos que escuchar al Señor. Gloria al Señor. Hay muchos que son un poco sordos cuando le conviene, ¿no? ¿Qué dijo? No lo escucho bien, pastor, ¿Qué dijo? Que el adulterio no se puede. Eso no lo escuché bien, Vos les hablás que la iglesia paga un asado el domingo. Ahí soy el primero a estar en la congregación para limpiar la parrilla. Eclesiastés 5:1, en la casa del Señor, mi querido hermano, no utilice ese lugar para murmurar, no lo profane, no profanemos también nuestra propia vida, porque tenemos que ser templo del Espíritu del Señor. Eclesiastés 5:1, cuando vayan a la casa de Dios, vigila tus pasos y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, hermano, hay mucha gente cuestionando, murmurando, se predica, van al baño, se van a ver en el espejo a ver si están lindos, a ver si pueden conquistar a alguien, en vez de esperar en el Señor, ¿no? Como corresponde. Y están ahí murmurando. Yo recuerdo, no lo puedo olvidar nunca, una congregación no muy lejos de acá donde nos encontramos hace muchos años. Nos invitaron por una vez. Llego, está el grupo de alabanza, ensordecedor, de lo más ensordecedor, nada de espiritualidad, horrible, horrible.
No, a veces te invitan a lugares uno no conoce y bueno, estamos para romper cadenas. Llega el momento de la predicación y la gente estaba en cualquiera. Y ahí adelante la costumbre de muchas iglesias es algo que yo sinceramente no me agrada. Creo que después sí es lindo compartir después de haber escuchado la palabra del Señor, pero al momento de la predicación tenemos que estar atentos, como dice acá Eclesiastés 5.1, y había una humareda que no era la Shekinah, era el humo de los chorizos y de la costilla, ¿verdad? Y se bajaron los de la alabanza y se fueron a comer sus buenos sándwiches, ¿verdad? Y a tomar, ¿verdad? Mientras yo predicaba la palabra del Señor. ¡Cuánta irreverencia! ¿Se da cuenta cuánto necesitamos de la palabra del Señor, de la exhortación del Señor? Se ha perdido el temor, se ha perdido la reverencia en la casa del Señor, sobre todo de aquellos que están en el ministerio supuestamente y son los primeros que deberían dar el ejemplo. Dice entonces Eclesiastés 5.1, cuando vayas a la casa de Dios, vigila tus pasos y acércate más para oír. ¿Cuánta gente no quiere oír? No quiere oír la palabra del Señor. He visto gente, cuando uno enseña la verdad, levantarse e irse. Cualquier tontería, cualquier pavada que se enseñe, para eso se van a quedar, pero para escuchar muchas veces la verdadera exposición de la palabra salen corriendo. Santiago 1.19, dos textos más, hermano. Santiago 1.19. Santiago capítulo 1, verso 19. Estamos viendo el segundo paso de la fe, que es pasar por Betel, la casa del Señor. Y vamos a ver más adelante, obviamente vamos a llegar cuando Yeshua en su tiempo dio vuelta a la mesa de los cambistas. Si bien estaba el templo, estaba la casa de oración, pero ese lugar se había profanado. Así como Saúl había profanado las ordenanzas en Gilgal, así también los fariseos y los escribas en Jerusalén habían profanado ese lugar. Ese lugar tenía que ser para predicar la verdad, pero ellos habían levantado sus tradiciones y habían levantado su propio comercio, como hacen muchos hoy en día dentro del Evangelio, tristemente. Santiago 1.19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, Shema, tardo para hablar, tardo para irarse. No, qué triste, ¿no? El ser humano se cree un Dios, se endiosa. Cuando viene la palabra del Señor se enojan, se irritan, se enfadan contra la palabra del Señor. No pueden aceptar, no pueden creer, no pueden tolerar que el Señor ha dado esos mandatos. Quieren vivir en la libertad, quieren vivir en el libertinaje, quieren vivir en las orgías, quieren vivir en la glotonería, quieren vivir en la carnalidad. No, mi hermano, que el Señor nos libre. En la casa del Señor, así como Samuel y como Moisés, deben levantarse profetas que prediquen la verdad. Me estoy acordando, siempre se los digo, se los recuerdo, Jeremías 7, si tienen tiempo, repasen. En aquel momento el Señor le dice, Yahweh le dice a Jeremías, ve a la puerta de la casa del Señor, todavía el templo estaba en pie, luego iba a ser destruido, y les da todo un sermón de que enmienden sus caminos porque estaban en adulterio, en soborno, en cohecho, en robo, porque seguían las riquezas materiales, etcétera, etcétera, tal cual como hoy en día la iglesia de la Odisea, ¿verdad? No querían oír la voz del Señor. Pero qué lindo, hermano, quiero destacar Samuel, Moisés, Jeremías, que siempre podamos encontrar en la casa del Señor esta clase de siervos del Señor, porque son los que nos van a ayudar a limpiarnos con la verdadera exposición de la palabra para que nosotros alcancemos la meta final. Y por último, por hoy, Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír. La fe en hebreo es emuná, que significa confiar. La fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Hay un texto que dice, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. Hallará un pueblo que ha confiado en Él, que ha confiado en su palabra. Hallará un pueblo que realmente se está santificando por medio de la palabra de verdad. La fe solamente puede venir por el oír y el oír de la palabra del Señor. Qué bueno, amigo hermano, oremos que en nuestras congregaciones siempre podamos oír palabra,
que venga del cielo, porque esa palabra es la que va a avivar la verdadera fe, la verdadera confianza en el Señor. ¿Por qué no entró el pueblo de Israel, o por lo menos su gran mayoría, a la tierra prometida? El autor de Hebreos en el capítulo 4 se toma el trabajo de exponer toda esa temática, porque fueron incrédulos. A pesar de haber recibido la palabra del Señor, dice Hebreos 4, no les resultó, porque no fue acompañada de fe. También esto es importante, si vamos a escuchar con atención. Ese fue el problema de Saúl también. Él no escuchó con atención. Él no puso toda su confianza en lo que el Señor le estaba indicando. Entonces, amigo hermano, insisto con esto y con esto terminamos para orar hasta la semana que viene. Cuando el Señor nos hable, que nosotros tengamos esa fe para poner por obra exactamente el diseño del Señor. No agreguemos, no saquemos, no cambiemos, no nos endiosemos, no ocupemos el lugar del Señor. Sigamos por este camino que nos va a llevar, como Elías, al arrebatamiento, al reino del Señor. Gilgal primeramente, Betel también, y luego vamos a ir poco a poco terminando de ver todo el recorrido del profeta Elías. Oramos al Señor. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es eterna, tu palabra es perfecta, tu palabra no tiene defecto, tu palabra es suficiente, Señor. No queremos agregar, no queremos sacar, no necesitamos cambiar nada, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos diste a Samuel, nos diste a Moisés, nos diste a Jeremías, porque te tenemos a ti principalmente, que eres, Señor, el gran sumo sacerdote de la casa de Dios. Gracias por los verdaderos siervos, oramos por los pastores, oramos por los consiervos, Señor, que tú los puedas sostener, los puedas mantener. Quita todo miedo, todo amedrentamiento que tienen tus siervos, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Levanta esos atalayas, Señor, que van a instruir, que van a enseñar, que van a edificar, Señor, Señor, tu casa con la verdad, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Levanta esos obreros, como dice tu palabra, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, Señor. Y muchos obreros se han desviado, Señor. Muchos obreros han caído, Señor. Te suplicamos, te rogamos, Señor. Tu obra está necesitando, Señor, de que haya, Señor, gente que proclame tu verdad, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Levanta en la Argentina, levanta en Uruguay, levanta en Paraguay, levanta en Sudamérica, levanta en el mundo entero, Señor. Esos, Señor, ejemplos de vida, Padre. Esos siervos que dan testimonio de ti, Señor. Esos siervos, Señor, que son testigos tuyos, Señor. Que no cambian tu palabra por nada, Señor. Que no hay en ellos ni una sombra de variación, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Te damos gracias, Señor. Que en cada nación haya congregaciones, lugares donde la gente pueda congregarse y pueda prepararse convenientemente para el día del Señor. Y decimos amén y amén a esta palabra. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Sea el shalom, la paz del Señor para todos ustedes. Será hasta la próxima oportunidad que el Señor nos permita. Bendiciones, queridos hermanos.